Capítulo 15. Aunque Bill y Lois todavía vivían en la casa club de la calle 24, habían sido diligentes respecto a buscar un hogar permanente, como se lo habían prometido entre sí cuando, un año antes, Lois rompió en lágrimas de nostalgia por el hogar que no tenía. En 1941, finalmente lo encontraron. Durante el primer fin de semana del nuevo año, permanecieron con unos amigos en Chappaqua, Nueva York, al norte de la ciudad. El apunte de Lois, en su diario, para el sábado, 4 de enero, se lee en parte. Todos fuimos en el coche a Bedford Hills a ver ahí la casa de la señora Griffith, que Bill y yo teníamos en mente ya desde que nos habló de ella. Es una localización fascinadora en lo alto de una colina con una gran vista. Entramos y nos encontramos en una enorme sala, quizá de 10 metros x 7.5 metros, con una gran chimenea de piedra. Domingo, 5 de enero, fuimos otra vez en coche y entramos en la sala. Todavía era fascinante, pero ahora sí le pudimos ver grandes inconvenientes. Si Bill obtiene este trabajo chino, podríamos tener la capacidad para hacernos de la casa. La casa de Bedford Hills era el hogar que tanto habían anhelado. Al enterarse de las condiciones de su construcción y de su venta, casi les pareció tener escrito su nombre en ella. Había sido construida por una mujer apellidada Griffith, sin ninguna relación con los antecesores maternales de Bill, una mujer cuyo marido había muerto de alcoholismo y cuya mejor amiga había sido recuperado por el grupo de Jersey. La había construido para una amiga, pero no era el pequeño chalet de fin de semana que quería esta. Tenía una distribución interesante. La pieza central en la planta baja era una enorme sala con una chimenea de piedra y puertas de 2 hojas que se abrían hacia una terraza que miraba al este, con vista a las colinas y los bosques. En 3 de las esquinas de la sala había dormitorios y en la cuarta una cocina. En el piso de arriba estaba el dormitorio principal y un gran salón con las paredes llenas de estantes. Los Wilson no podían imaginarse que podrían, económicamente, permitirse esa casa maravillosa e interesante en el corazón del condado de Westchester, pero había subestimado a la señora Griffith y a su amiga Joan, quienes habían elaborado un plan. Querían que los Wilson tuvieran la casa y estaban dispuestas a venderla por $6,500, sin enganche y pagos mensuales de $40. Al estar ya pagando Billy Lois $20 al mes por almacenaje, no era imposible reunir los otros 20. El 11 de abril de 1941, por primera vez en los 23 años de su matrimonio, Bill y Lois pasaron la noche en su propia casa. No adquirió un nombre permanente sino hasta 1944, cuando al visitar Nantucket, vieron una casa que se llamaba Stepping Stones y decidieron que era la elección ideal para su todavía nuevo hogar. Después de años de atender el trabajo, tener que mudarse e improvisar continuamente, por fin Lois tuvo una salida perdurable y satisfactoria para sus fuertes impulsos domésticos, de cultivar plantas, decorar cuartos, hacer muebles y cortinas, pintar, aserrar y redecorar. Había por hacer en Laxa una enorme cantidad de trabajo, techos que pintarse, suelos que pulir y teñir. Lois aceptó este nuevo reto con placer. La pared alrededor de las 6 puertas de 2 hojas que daban a la terraza se veía desnuda e inconclusa, así que pinté rayas simulando cortinas, tanto arriba de las puertas como a los lados de ellas, resultaron realmente efectivas. Como las ventanas de la casa enmarcaban paisajes del adorable exterior, no quise obstruir la vista con gruesas cortinas colgantes. Algunos remanentes y telas con algún defecto, que compré en las baratas, fueron suficientes para hacer las cenefas y las delgadas cortinas decorativas enrollables hacia arriba. Quitando laboriosamente las tachuelas de una antigua silla victoriana, supe cómo realizarla. Para muchos otros muebles, hice carpetas. En la cocina, coloqué con cuidado cuadros de linóleo en un interesante diseño. Bill era poco hogareño, le interesaba mucho menos trabajar en la casa y el jardín. En realidad, su falta de domesticidad se convertiría posteriormente en la fraternidad en algo de leyenda. No se trataba de que fuera perezoso, pues da testimonio de lo contrario, la forma sin descanso en que trabajó para la fraternidad, pero no le gustaban las tareas domésticas, ni en particular le agradaba el trabajo físico. Como lo dijo Lois, Bill se pasaba horas sentado, solo sentado,
Y yo soy una persona de acción, tengo que estar haciendo algo, y había cosas por hacer, remover la tierra del jardín, la cerradura de una puerta que necesitaba arreglo o algo más que se necesitara hacer, pero Bill se sentaba. Me exasperaba más allá de mis fuerzas que solo se sentara, pero, por supuesto, mientras Bill permanecía sentido, estaba pensando. Bueno, esto me hacía gritar, vociferar y, hasta cierto grado, hacer locuras, aunque no era cosa de todo el tiempo, se ocurría de vez en cuando. De cualquier manera, Bill nunca estuvo de pie cuando podía sentarse y nunca se sentó cuando podía estar recostado. Por lo general y como de costumbre, en las tareas que emprendía era ingenioso. Lois recordó una de ellas, una bomba, que estaba en una casita en la parte baja de la colina. Mandaba el agua desde el arroyo hasta arriba, al tanque bajo la terraza, y después a las tuberías de distribución en la casa. Pero era difícil conseguir agua en el piso de arriba, en donde estaba nuestro dormitorio, así que Bill compró, en Sears Roebuck, un tanque para ganado y lo colocó en el desván. A causa del peso del agua, sintió que era prudente reforzar los soportes del desván en esa área. El tanque se llenaba periódicamente mediante la bomba y luego la gravedad proporcionaba agua a la casa. Bill elaboró un sistema Rube Goldberg para saber cuándo estaba vacío el tanque y cuando lo había llenado la bomba, un flotador en el tanque encendía una luz roja en la cocina al llegar el agua a un nivel bajo y, cuando la bomba había llenado el tanque, sonaba un timbre y continuaba sonando hasta que se apagara la bomba. Un día Bill temió que no hubiera suficiente agua para los que nos acompañarían el fin de semana y encendió la bomba, solo por un momento. Pero, inesperadamente, los amigos nos invitaron a salir esa noche y nos olvidamos por completo de la bomba. A nuestro regreso, antes de que entráramos, pudimos oír sonando el timbre de alarma. Se nos hundieron los corazones. Adentro, el agua hacía cascadas en las escaleras. Ellen, la medio hermana de Bill, que vivió con los Wilson durante algún tiempo, habló acerca de cómo Bill resolvió el problema de lograr echar a andar la caldera por la mañana. Esa casa la calentaba una caldera que estaba bajo un gran registro a mitad del piso. Bueno, en aquellos días, era de carbón y tenías que ir abajo y palearlo. Por la mañana hacía frío y alguien tendría que bajar para abrir la puerta, así como el registro y lo que fuera, de manera que hubiera el calor. Eso era demasiado, así que él compró un reloj despertador. ¿Recuerdas las viejas cosas de Rube Goldberg? Bueno, montó un reloj despertador, alguna cuerda y un gran bloque de cemento que enganchó a la puerta de la caldera. Al sonar el reloj despertador movía la cuerda, que hacía algo y el gran bloque caía y se abría la puerta de la caldera. Esto era grandioso, excepto que, por supuesto, teníamos polvo de carbón. Al haber carbón, vas a tener polvo de carbón y este se metía en el reloj impidiendo su funcionamiento. Así que Bill limpiaba el reloj. Mi cuarto estaba en el piso de abajo, Bill y Lois estaban arriba. Él hizo una perforación justo al lado de mi cama, subió el despertador y lo ponía en la hora, de manera que en la mañana alrededor de las 6, sonaba el despertador, yo lo apagaba y jalaba la maldita cuerda para que sucedieran todas estas cosas, se abría la puerta de la caldera y tendríamos calor. Cuando me quedaba en la ciudad, vamos, todo mundo se helaba hasta los huesos. La vena doméstica de Lois, de ninguna manera interfirió con su naturaleza aventurera. Otra mujer, después de 2 años completos de deambular, podría haberse establecido en su nido de una manera inamovible, pero Lois no. El 20 de abril, 9 días después de que Bill y ella se habían cambiado a su nueva casa, Lois salió en un crucero de 6 semanas. Horace C., que generosamente les prestó el campamento de verano de Green Pond, era sobrino del señor Moore, de la Moore McCormack Lines. Su madre fue la que invitó a Lois a que la acompañara a un crucero a Sudamérica y, no siendo quien declinara una aventura, Lois dejó a Bill que luchara solo con las vicisitudes de su nueva morada. Siendo siempre una romántica, por propia admisión, Lois escribió en su diario, el domingo, 20 de abril, Bill y yo movimos la mano al unísono en señal de despedida, hasta que ya no lo pude ver. Fue en alguna parte de 1941, cuando Bill abandonó la idea de conseguir un trabajo, aunque el ingreso de los Wilson de $55 semanales
del fondo de Rockefeller y de los derechos de autor del libro grande, difícilmente eliminaba todas sus preocupaciones económicas. La oportunidad de Bill Lowe, el título de trabajo para la nueva casa, les costaba $40 mensuales. Eso dejaba alrededor de $200 al mes para cubrir todos los demás gastos para vivir. Incluso en 1941, en una época anterior a la inflación, $200 al mes no eran muchos. Lois continuó intentando aumentar sus ingresos. Una vez más trató de escribir, ya que, mientras trabajaba en el piso de muebles de Loeser's en Brooklyn, había escrito y vendido un artículo sobre chapado, a House and Garden. Quizá podía tener éxito una vez más al escribir, así que extrajo el mayor tiempo posible para escribir una narración imaginaria para la revista Romantic Stories, pero pronto se la regresaron. Sin desanimarse por este fracaso, se concentró en poner en mejor forma su diario de vagabundos, de su viaje en motocicleta en 1925. El año 1941 pareció marcar un momento decisivo en la vida de los Wilson. Tenían una casa, el dinero suficiente para mantenerse a sí mismos y finalmente la fraternidad parecía estar segura para el futuro. Ahora, al establecerse en una rutina más permanente, pareció que desaparecían algunas de las cualidades temporales de sus vidas. La casa era una gran diferencia. Por primera vez, desde la fundación de AA, Bill y Lois fueron capaces de tener alguna medida de privacidad en sus vidas, separadas de la vida de la fraternidad. Durante los días de las reuniones del grupo Oxford, los Wilson había iniciado la práctica de tener un tiempo de silencio, cada mañana. Ahora, que podían esperar despertarse en el mismo lugar cada mañana, fortalecieron la práctica. Lois describió estos tiempos de silencio, duraban más o menos 15 minutos. Estábamos en la cama, nos levantamos y yo hacía el café para tomarlo en la cama, luego decíamos juntos una oración y después estaríamos en silencio durante un rato, luego platicábamos. Esta práctica del grupo Oxford es algo muy útil, incluso, aunque no te llegue algo muy importante en lo absoluto, es muy útil el silencio y el pensar acerca del día con el fin de ser agradecida de todo lo que llega. Esta es la oración compuesta por Bill y que los Wilson recitaban en esas ocasiones. Oh Señor, te agradecemos por lo que tú eres, porque nosotros vamos de eternidad a eternidad. Bendito sea tu santo nombre y todos tus beneficios para nosotros de luz, de amor y de servicio. Que encontremos y que hagamos hoy tu voluntad con buena fortaleza y con buen humor. Que tu gracia siempre presente sea descubierta por la familia y amigos los de aquí y los de más allá por nuestras sociedades en todo el mundo, por los hombres y mujeres en donde quiera y entre aquellos que tienen que guiarnos en estos tiempos difíciles. Oh Señor, sabemos que tú eres todo maravilla, toda belleza, toda gloria, todo poder, todo amor. En realidad, tú eres el amor eterno, por ello, tú has dado forma a un destino para nosotros, pasando a través de tus muchas mansiones, siempre descubriéndote más a ti y sin que haya separación entre nosotros. Para Alcohólicos Anónimos como un todo, difícilmente era esta un tiempo de silencio. En 1941, la fraternidad podía compararse a un infante ruidoso y robusto, para extender la metáfora, un infante a mitad de los terribles dos. Requería una energía sin límites, alimentación constante y supervisión ininterrumpida para asegurarse de que no solo sobreviviría sino que se desarrollaría. Nadie estaba más consciente de esto que Bill. Un buen padre, de buena gana daba a su indisciplinado vástago toda la atención que requería y que demandaba. Nunca dudó que sería un gran éxito, incluso creyó que cambiaría al mundo, así que, alegre, incansablemente, trabajó para hacerlo tan robusto como fuera posible. El infante ya estaba demostrando su personalidad. Tenía muchos de los rasgos del padre: sociabilidad, democracia, imparcialidad, sentido del humor, calidez, optimismo y una especie de pueril alegría que incluso algunos llamarían simplonería. Ahora empezaba la larga y lenta evolución de su carácter e integridad. Al crecer y fortalecerse la incipiente fraternidad, necesitaba guías de orientación mediante las cuales se condujera a sí misma. Bill empezó ahora a dar forma a Alcohólicos Anónimos en términos de su ética y valores. Las preguntas de ayuda y las respuestas fluían en la oficina en un torrente continuo. En donde quiera, los grupos germinaban como flores de azafrán en primavera. Un ejemplo es AA de Los Ángeles.
KM, una mujer atractiva de años, se fue al este desde Milwaukee, en 1939, con su esposo alcohólico, Tai. Cuando Tai llegó a Akron y obtuvo el programa bajo el apadrinamiento del Dr. Bob y Wally G., otro A de Akron, se terminó el matrimonio. K continuó sola en Nueva York, en donde planeó abordar un barco de carga a Los Ángeles, vía el Canal de Panamá. El momento cumbre de su estancia en Nueva York fue una conversación que tuvo con Bill. Tai ya no es tu asunto, dijo, probablemente eres la peor esposa que pudo haber tenido. K se quedó sin aliento ante su brusquedad. Tú lo sacaste de la cárcel, tú lo sacaste de todo, tú siempre estuviste ahí para detener su caída por él y eso estuvo mal. Su vida le pertenece, así que no te preocupes más por lo que le suceda, lo principal ahora es poner a K en un equilibrio constante. Con solo otros 3 pasajeros en el carguera a Los Ángeles y el libro grande como su único material de lectura, K lo terminó de leer, al tiempo que llegaba ahí, y cambió su vida. De regreso en un equilibrio constante, llevó el libro a Johnny Howe, del Departamento de Libertad Condicional de Los Ángeles, y los 2 no alcohólicos sacaron a la luz a los alcohólicos que iniciaron A en la costa occidental. Justo cuando el grupo parecía estar tambaleándose, llegó de Denver, Mort J., otro converso del libro y tomó parte de una acción energizadora. Como Bill predijo una vez, un solo ejemplar del libro grande o un solo miembro entusiasta era todo lo que realmente se requería para iniciar un grupo. En noviembre de 1941, en la víspera de Pearl Harbor, AA tenía 200 grupos y 6.000 miembros, más de lo que Bill hubiera llegado a vislumbrar. Se pasaría la mayor parte de los años siguientes, 1941 a 44, en el camino, en los grupos de otras poblaciones, llegando a conocer a los miembros, poniéndose a disposición de los individuos, hablando, escuchando, consolando, compartiendo y, sobre todo, dando de él mismo para desarrollar este ser, esta personificación de su visión. Convincente. Orador destacado a donde quiera que fuera, Bill casi siempre narraba su propia historia ante un auditorio ansioso e incansable. Viajó, por lo general Lois iba con él, principalmente por tren, pero ocasionalmente por avión o coche, de una ciudad a la siguiente, algunas veces quedándose durante la noche y en otras, 2 noches durante cada parada. A donde quiera que iba era el centro de atracción. Los alcohólicos en recuperación lo recibirán como un mesías, literalmente les había salvado la vida y no podían llegar a estar más cerca de él, física y emocionalmente, se agrupaban a su alrededor donde quiera que iba. El Dr. John L. Norris conoció a Bill durante uno de estos primeros viajes de 1940. El Dr. Jack, que luego sirvió a Alcohólicos Anónimos durante 27 años como depositario, habló acerca de este fenómeno. Para mí, una de las cosas asombrosas acerca de Bill fue la cantidad de devoción y adoración real que estaba obteniendo en casi cualquier lugar al que fuera. Era asombroso ver cómo un ser humano pudiera ser el centro de recepción de la clase de devoción que tenía de mucha gente y conservar algún tipo de humildad personal. Nadie más que los primeros miembros estuvieron tan agudamente conscientes del milagro que habían forjado Bill y el Dr. Bob, nadie supo mejor que aquellos primeros AAs. Qué tan desesperanzada había sido su enfermedad antes de Alcohólicos Anónimos, nadie quizá, excepto la profesión médica misma. El Dr. Jack declaró que se le había requerido para tratar a los alcohólicos en los días anteriores a Alcohólicos Anónimos, en su calidad de director médico de la Eastman Kodak, en Rochester, Nueva York. Me molestaba verlos llegar, porque sabía que yo no les era útil. Si de la planta me mandaban a alguien, puede hacer algo por yo, Jack, Jem, son de lo mejor de nuestra gente y siempre faltan cuando más se les necesita. Hacía sobre ellos un trabajo médico y, si me decían la verdad, les diría que dejaran de beber, no sabía cuán imposible es seguir ese consejo. ¿Pero de qué más disponía? No se enseñaba nada en la escuela de medicina. O había una esposa que llamaba, durante 3 meses yo no ha traído a casa su cheque de pago. La compañía de gas lo va a cortar, los niños necesitan zapatos, no se ha pagado la cuenta del lechero. No puede hacer algo, bueno, llamábamos a Joe y le guardábamos el sueldo y
Conseguíamos algún dinero para la familia, y yo se portaría bien durante un tiempo, y después de 3 o 4 meses, cuando llegaran a estar económicamente en buenas condiciones, volvería a las andadas. La tolerante sabiduría y comprensión del Dr. Jack Norris dio liderato a Alcohólicos Anónimos durante 27 años como un depositario no alcohólico. En general, la profesión médica no fue muy activa, los borrachos son, exactamente un maldito fastidio, no se puede hacer nada por ellos, estás perdiendo el tiempo. Era raro el médico que a sabiendas aceptara a un alcohólico. Con esos recuerdos todavía frescos en las mentes de los miembros de AA, no es difícil que sorprenda que a Bill se le diera una bienvenida de héroe en todas partes. Era el orador destacado en todas las juntas a las que asistía, y el asunto principal del que hablaba casi siempre fue su propia y dramática historia, sus antecedentes en Dormant, Lois, la Primera Guerra Mundial, los fabulosos años 20 en Wall Street, su sufrimiento de alcohólico, su extraordinaria experiencia en el Towns, la visión que siguió en el despertar de su experiencia espiritual y la fundación de AA narraría. Algunas variantes de esta pronto se le conocería como la historia para irse a dormir y además, luego hablaba de cualquier cosa que pudiera estar en su mente, en años posteriores, las tradiciones, la conferencia de servicios generales y el cambio de la proporción de depositarios. Sus pláticas podían prolongarse hasta 2 horas, pero nunca pareció cansarse de narrar su historia y nadie vio a nadie irse mientras Bill estaba hablando. Sus pláticas siempre eran extemporáneas, por lo tanto, en los detalles su historia era ligeramente diferente cada vez, así como en aquello que deseaba subrayar. Pero siempre estaba construida alrededor de un tema principal y siempre contenía la clase especial del humor irónico, reprobador de sí mismo, de Bill. Por ejemplo, siempre se refería a la enorme, intensa y mítica experiencia espiritual que cambió su vida como un hard flash. Lo hacía con tanta frecuencia que otros AAs empezaron a utilizar el mismo término, sin llegar a darse cuenta que Bill estaba desinflando deliberadamente su propia experiencia, y su propio ego, al describirla de esa manera. Su humor y su don de improvisación se añadieron al efecto hipnotizador que tenía sobre su auditorio, tenía una personalidad carismática y era un orador hipnotizante. Difícilmente residía su magnetismo en la calidad de su voz, tenía un tono alto, un sonido nasal y hablaba en una especie de monotonía, quizá una mezcla de Jimmy Stewart y Arlo Guthrie. Pero el contenido de sus pláticas, aunado a su indudable sinceridad, autenticidad y sobre todo, sanidad, era irresistible para todos, aquellos que lo oían. Tom P., un amigo de toda la vida, describió la primera vez que oyó hablar a Bill. El año fue 1941, el local una junta de en Greenwich, Connecticut. Estaba hablando acerca de él mismo, estaba contando su historia para irse a dormir, una variedad de ella, no recuerdo los detalles. Realmente yo estaba loco mentalmente, pero mis instintos funcionaban bien y en realidad él me galvanizó. Era auténtico y sincero, pero tú sabes que hay tontos sinceros, el mundo está lleno de ellos. Pero este tipo estaba bien equilibrado en el asunto espiritual, él fue la primera rajadura en mi coraza y la autenticidad formó una buena parte de ello, él estaba sano y era auténtico. El Dr. Jack Norris, quien también escuchó a Bill a principios del decenio de los 1940, describió esta ocasión, fue una junta en Rochester, en el salón de baile más grande de la ciudad. El lugar estaba lleno, por supuesto, todos lo adoraban, debo a este hombre mi vida y mi felicidad. Se podían sentir los tonos emocionales de esa reunión. Se pasó la mayor parte del tiempo hablando acerca de lo que llegaría a ser la segunda tradición, Dios como la autoridad fundamental, nuestros líderes solo son fieles servidores. Esto debe haber sido en el 43 o 44. Para decir cómo le llegaban las ideas, describió a Lois en la tienda de departamentos, y cómo los habían desahuciado en Brooklyn y estaba viviendo en un cuarto pequeño y deslucido, arriba de la casa club de la calle 24. Tal como la capté, fue una imagen deprimente. Se había escrito el libro grande y Bill quería aparecer como su autor, ya que pensaba que con los derechos de autor recuperaría las fortunas familiares, y Lois tendría la posibilidad de dejar el trabajo. Para un hombre que en aquellos tiempos lo mantenía su esposa bueno, para un yankee de Dormand era una desgracia. Le ofreció trabajo el Coronel Towns, que les hubiera dado dinero, y Bill dijo,
yo quería estas cosas, y los grupos no las querían. Los grupos tenían razón y yo estaba equivocado. Esto fue en la época en que nosotros, como un mundo, habíamos estado sufriendo de una clase totalmente diferente de liderato. La imagen que me llegó fue de qué clase de mundo tan diferente podría ser este si Hitler y Stalin y Mussolini hubiera sido esta clase de persona. Estaba impresionado, realmente me llegó hasta el fondo. Fue una parte de mi aprecio real por Bill. Cuando tuvo lugar esa plática, los Estados Unidos estaban en guerra con Alemania, Italia y Japón. Bill estaba profundamente preocupado con el curso de la guerra, tenía mapas en la pared de su oficina y a diario marcaba con chinchetas los frentes de guerra. En su política personal, Bill era un republicano conservador. Estábamos horrorizados cuando F. D. Roosevelt ganó la elección de 1944, refirió Lois, pero él no pertenecía a la facción aislacionista, estaba muy inclinado hacia el estado de alerta, dijo Ruth Hawk. Creía que los Estados Unidos deberían estar ahí más pronto, que debíamos ir a ayudar. Ya que Bill había sido criado en la tradición del servicio militar y había servido con honor durante la Primera Guerra Mundial, no fue ninguna sorpresa que ahora se intentara enlistar, aunque tuviera 46 años cuando los Estados Unidos entraron a esta guerra. En marzo de 1942, había recibido una recomendación para el servicio de abastecimiento de un coronel Donovan en Washington y tuvo una entrevista con el general brigadier a cargo, como el comisario de guerra del almacén de armas de guerra de Filadelfia, que le ofreció aceptarlo como capitán. De cualquier manera, ese mismo mes tuvo un examen físico del ejército y fue rechazado, según escribió a un amigo, a causa de las úlceras. Al haber hecho otros 2 intentos sin éxito para unirse al servicio, hizo notar, no sin alguna amargura, que su experiencia de la Primera Guerra Mundial no parecía contar mucho. En una carta al padre Dowling fechada el 25 de mayo de 1942, es evidente su frustración, todavía estoy luchando para ingresar en el ejército, y sigo sin suerte. Quizás se supone que después de todo soy un misionero. Me gustaría saberlo. El énfasis es de Bill. Buscó caminos adicionales para contribuir al esfuerzo de guerra. En una carta fechada el mismo día de la del padre Dowling, volvió su atención a ayudar a Louis B. Hersey, director del servicio de selección. Bien pudiera suceder que algunos evadieran el servicio militar alegando que son alcohólicos crónicos, pero sabemos que muchos alcohólicos crónicos son todo, menos evasores del servicio militar. Esperando servir y al mismo tiempo curarse ellos mismos, miles están probablemente intentando tener una oportunidad de servir contra viento y marea. Nuestra experiencia sugiere que como una clase, esta gente solo proseguirá su camino, su manera de beber continuará y les conducirá solo a un licenciamiento médico. Pero todavía hay otra clase de alcohólico que solicita servir en el ejército y es aquel que realmente se ha recuperado de su enfermedad. De una manera de lo más enfática, esta organización cree que si se le puede someter a una prueba adecuada de su recuperación, a este hombre se le debe permitir servir. De hecho, esta carta ha sido inspirada por ciertos miembros de nuestro grupo de San Francisco, cuya única causa para ser rechazados ha sido su alcoholismo, que tras de ellos tienen un tiempo considerable de sobriedad y que serían recomendados por su propio grupo como hombres que han estado razonablemente bien. Por tanto, ¿le sería posible al ejército suavizar sus requerimientos en los que el alcoholismo agudo se puede probar que es cosa del pasado? ¿Sería necesario algún discernimiento, como el certificado de un doctor, o en el caso de que el solicitante resultara ser un miembro de Alcohólicos Anónimos, entonces la recomendación de su grupo? Es nuestro sentir que el ejército está dejando que se le vayan muchos hombres capaces por falta de un poco más de discernimiento. Me agradaría ofrecer al ejército nuestra experiencia en este campo del alcoholismo, para que fuera utilizada de cualquier manera que pareciera ser útil. La respuesta del ejército se lee, en parte, es la opinión reflexionada de esta oficina que, a pesar de la actitud patriótica de su organización y de estos individuos, sería imprudente sujetar a estos que, aparentemente han hecho una adaptación satisfactoria en su ambiente individual, a uno en donde la tensión y el agotamiento mental juegan una parte importante, sería una tentación para recurrir a su anterior inclinación, ya que aquí les tentaría mucho más.
Como muchas de sus ideas, la oferta de Bill para ayudar a la milicia, meramente se adelantó a su época, llegaría a su realización en el decenio de los 1960, cuando la mítica DUS instituyó programas de alcoholismo y abuso de drogas para el personal militarizado, siguiendo la guía del sector privado, recibiendo fuerte apoyo de los miembros de AA. Los AAs, que sirvieron en las Fuerzas Armadas, en 1944 sumaban alrededor de 300, probaron que podían permanecer sobrios, incluso bajo la tensión adicional de la vida militar y sin sus juntas regulares.